Dos muchachos se miraban en el patio del oratorio con piedras en la mano. No eran piedras pequeñas, la rabia de meses acumulada en cada puño cerrado, la honra ofendida de quien no sabe perdonar porque todavía no ha aprendido que el perdón es una fuerza y no una debilidad. Los otros chicos formaban círculo, ese círculo antiguo, universal, que los seres humanos forman siempre que dos de los suyos están a punto de destruirse, la mitad con miedo y la otra mitad con esa curiosidad mórbida que la violencia despierta en los que no participan de ella, pero tampoco la detienen. Entonces alguien entró en medio. No era un adulto, no era un cura. Era un muchacho de 12 años con un crucifijo levantado entre las manos. Levantado como si aquella imagen de madera fuera el único escudo necesario entre la violencia y el mundo. No gritó, no amenazó, no corrió a buscar a don Bosco para que pusiera orden. Se plantó ahí, en el centro exacto del conflicto, y habló con una voz que no temblaba. Antes de atacarse, mírenlo. Él murió por los dos. ¿Vale la pena tirar piedras después de eso? El silencio que siguió no fue el silencio de la vergüenza. Fue algo más difícil de nombrar. El silencio de dos muchachos furiosos que de repente se descubren mirando una cruz y no saben qué hacer con lo que sienten. Las piedras cayeron. El círculo se deshizo. Los dos adversarios se alejaron sin haberse mirado, sin haber dicho una palabra, con esa incomodidad específica de quien ha sido detenido en seco por algo que no esperaba. El muchacho bajó el crucifijo y volvió a la fila del recreo como si no hubiera hecho nada extraordinario. Porque para él realmente no lo había hecho. Era simplemente lo que corresponde cuando Cristo está presente en una situación. Mostrarlo. Este muchacho se llamaba Domingo Savio. Tenía 12 años. Moriría a los 14. Y la iglesia lo declararía santo. El más joven no mártir en toda la historia de la canonización católica. No un santo de vitrina, no un niño de estampa con aureola pintada y expresión de quien nunca ha jugado al fútbol. Un santo de patio, de risas, de amistades reales y de decisiones tomadas con la claridad brutal que solo tienen los que no han aprendido todavía a negociar con la verdad. Domingo nació el 2 de abril de 1842 en Riva di Chieri, una aldea del Piamonte que el mundo no habría recordado si no hubiera producido este muchacho. Era el segundo de 10 hijos de Carlo Savio, herrero, y Brígida Gaiato, campesina. Una familia como decenas de miles en el Piamonte de aquella época. La pobreza como clima permanente, el trabajo como única filosofía disponible, la fe como el único lujo que no costaba dinero y que por tanto era el único que podían permitirse. El padre, Carlo, era el tipo de hombre que los campos italianos producían en serie. Físicamente sólido, emocionalmente contenido, convencido de que el amor se demuestra con el pan sobre la mesa y no con palabras que en su mundo nadie pronunciaba. No era cruel, era lo que su tiempo y su clase le habían enseñado a ser. Un padre que trabajaba hasta el agotamiento para que sus hijos comieran y que entendía eso como la suma total de la paternidad. En los años que importan, sin embargo, demostraría una grandeza silenciosa que pocos agiógrafos han subrayado suficientemente. Cuando llegó el momento de elegir entre los brazos de un hijo en el campo y el futuro de ese hijo en el oratorio de don Bosco, Carlo Savio eligió el futuro del hijo. No porque fuera rico, porque era sabio con la sabiduría que no viene de los libros. La madre, Brígida, era el contrapunto exacto. Las madres piamontesas de aquella época tenían una espiritualidad que no había pasado por seminarios ni por tratados teológicos. Era una fe corporal, tejida con el rosario rezado en voz alta mientras se amasaba el pan, con los santos del almanaque que gobernaban el calendario de la vida cotidiana, con esa familiaridad con lo sagrado que tienen los que no han aprendido a distanciarse de él. Brígida transmitió a Domingo exactamente eso, no una doctrina,
sino una relación. No un sistema de creencias, sino un modo de estar en el mundo que incluía a Dios como un dato de la realidad tan obvio como el sol o el hambre. Domingo era diferente desde niño, y aquí hay que ser más preciso que los agiógrafos que usan esa frase para adornar infancias ordinarias. Era diferente de verdad, con esa diferencia que incomoda a los adultos porque no saben bien si es virtud o extravagancia. No era el niño silencioso y melancólico que reza en un rincón mientras los otros juegan. Era exactamente al revés, el más activo en el juego, el más ruidoso en las risas, el que animaba a los otros cuando decaían. Pero había en él una capacidad de concentración, sobre todo en la oración, sobre todo en la misa, que desconcertaba a quienes lo observaban, como si hubiera dos domingos. El del patio, completamente presente en el juego, con el mismo vigor con que los niños sanos están completamente presentes en lo que hacen, y el de la capilla, completamente presente en otro lugar que no era visible, pero que para él era tan real como el patio. El párroco de Mondonio, que lo instruyó en la fe, notó desde el principio que este niño hacía preguntas que los adultos no solían hacer. No preguntas difíciles en el sentido teológico, preguntas difíciles en el sentido verdadero, preguntas que nacen de alguien que está tomando en serio lo que está escuchando y que no acepta respuestas que no aguanten el peso de la experiencia. ¿Por qué Dios permite que los pobres sean pobres? ¿Cómo sabe uno si lo que siente en la oración es real? ¿Qué significa que Jesús esté presente en la hostia? No era el niño precoz que colecciona conocimientos. Era el niño que quiere saber cómo vivir. Hizo la primera comunión a los 7 años, precoz para una época en que la mayoría esperaba hasta los 12 o 13. El párroco dudó. 7 años es muy poco. Pero Domingo se sabía el catecismo entero, no de memoria como los que memorizan sin entender, sino con la comprensión de quien ha pensado en cada frase hasta hacerla suya. El párroco lo examinó varias veces. Cada vez salía más convencido. Aquel niño entendía lo que iba a recibir. Tal vez lo entendía mejor que muchos adultos que comulgaban desde hacía décadas por inercia y costumbre. La mañana de la primera comunión, Domingo escribió en un cuaderno 4 resoluciones que la tradición salesiana ha conservado como su testamento espiritual más concentrado. No son resoluciones de niño, son resoluciones de alguien que ha tomado una decisión de una vez por todas y que quiere que quede escrita para que no haya vuelta atrás. Me confesaré frecuentemente y comulgaré siempre que me sea permitido. Santificaré los domingos y fiestas de manera especial. Mis amigos serán Jesús y María. Y la cuarta, la que resume las 3 anteriores con una claridad que eriza la piel, la que parecería exageración dramática si no supiera uno lo que vendría después. Muerte, pero no pecados. 4 frases. Un programa de vida entero, de un niño de 7 años. El párroco guardó ese cuaderno. No sabía todavía por qué. Quizás porque reconocía en aquellas palabras algo que trascendía la piedad infantil normal y que merecía ser guardado como se guardan las cosas que van a importar más adelante. El encuentro con Don Bosco sucedió en octubre de 1854, cuando Domingo tenía 12 años y Don Bosco visitaba la parroquia de Morialdo para una ceremonia de confirmaciones. El párroco local, que conocía bien al muchacho, había hablado al sacerdote antes de que llegara. Hay aquí un alumno que deberías conocer. Don Bosco era, en 1854, un hombre de 40 años que había visto demasiado como para asombrarse fácilmente. Había pasado los últimos 15 años trabajando con los muchachos más difíciles de Turín, los que nadie quería, los que las instituciones rechazaban, los que el sistema había decidido que no valían la pena. Había visto conversiones que los teólogos habrían calificado de imposibles. Había visto también fracasos, recaídas, chicos que prometían y que luego
El mundo volvía a tragarse. Tenía el ojo educado de quien lleva mucho tiempo mirando almas jóvenes y ha aprendido a distinguir el fuego real del brillo pasajero. Pasó una hora conversando con Domingo. Después, en sus memorias, escribió con la economía de los que dicen las cosas importantes sin adorno. Encontré material precioso. Es el barro del que están hechos los santos. No era una frase hecha. Don Bosco eligió las palabras con cuidado porque tenía el hábito de ser preciso con las cosas importantes. Material precioso, porque veía en el muchacho una inteligencia viva, una voluntad formada más allá de lo esperable para su edad, una gracia espiritual que no era performance, sino sustancia. Barro del que están hechos los santos, porque don Bosco sabía bien, por experiencia y por teología, que los santos no nacen hechos, se hacen. El barro necesita manos, el fuego necesita combustible, la gracia necesita cooperación. Domingo preguntó directamente con esa franqueza que da a no haber aprendido todavía que hay preguntas que los adultos consideran impropias. ¿Puede aceptarme en su oratorio? Don Bosco dijo que sí, pero que haría falta el permiso de los padres. Semanas después, Domingo apareció en Baldoco con una carta de su padre y con aquella talegazo pequeño que era todo su equipaje. Carlos Sabio, el herrero que enseñaba a sus hijos con el silencio de los hombres que trabajan con las manos, había dado su permiso. Era el único padre del Piamonte que en ese momento renunciaba a un par de brazos productivos para mandar a su hijo a estudiar con un cura en una ciudad lejana. No porque fuera rico, porque era, a su modo callado, un hombre sabio. En octubre de 1854, Domingo Sabio llegó al oratorio de Baldoco. Tenía 12 años, tenía menos de 2 por delante, usaría cada hora. El oratorio de Baldoco no era un convento, era algo más difícil y más hermoso que un convento. Era un aglomerado ruidoso, imprevisible y vivo, de centenares de muchachos que traían consigo todas las historias que la pobreza escribe en los cuerpos antes de que los cuerpos estén preparados para cargarlas. Chicos que habían trabajado en fábricas desde los 8 años. Chicos que habían sido golpeados por patronos y que habían aprendido que los adultos son peligrosos hasta que demuestren lo contrario. Chicos que habían dormido en la calle y que miraban cualquier techo con la desconfianza del que sabe que los techos también desaparecen. Don Bosco tenía un sistema pedagógico que él mismo llamaba preventivo, y la palabra importa, porque dice exactamente lo contrario de lo que el mundo esperaría de un cura de mediados del 800. No castigo, sino presencia, no vigilancia, sino confianza, no represión de la energía juvenil, sino canalización. La idea central era radical en su época y lo sigue siendo, que la santidad no es un peso que se carga con cara de quien sufre, sino una aventura que se vive con cara de quien está exactamente donde debe estar. Que la alegría no es la recompensa de la virtud, es el signo de que la virtud es real, que un muchacho que reza obligado por miedo no está rezando, está cumpliendo un trámite, y que los trámites no cambian a nadie. Por eso Baldoco tenía juegos, tenía teatro, Don Bosco ponía obras en escena que los mismos muchachos actuaban y la calidad artística no importaba tanto como el hecho de que quien actúa en un escenario tiene que aprender algo de los demás y de sí mismo. Tenía música, coros, bandas, instrumentos que los chicos aprendían desde cero con una paciencia que algunos maestros de conservatorio no tienen. Tenía talleres donde se enseñaba un oficio, porque Don Bosco entendía que la dignidad no se predica, se construye con las manos, y tenía una capilla donde la oración era real porque el resto del día era también real. Domingo entendió ese sistema inmediatamente, y más, lo encarné con una naturalidad que desarmaba a quienes lo observaban. No era el beato,
No era el muchacho que se retiraba de los juegos para rezar en un rincón y que hacía sentir mal a los demás con su perfección exhibida. Era el más rápido en el pilla-pilla. Era el que reía más alto en las bromas del patio. Era el que don Bosco buscaba cuando llegaba un muchacho nuevo, tímido, que no sabía cómo encajar en ese mundo ruidoso. Porque Domingo tenía el don de hacer sentir a cualquiera que era esperado, que su presencia sumaba, que había un lugar específicamente para él. Los compañeros del oratorio lo describían después, cuando los historiadores los entrevistaron en su vejez, con una coherencia que llama la atención. Todos decían más o menos lo mismo. Era alegre, siempre alegre, con esa alegría que no es una máscara sobre la tristeza, sino la expresión natural de alguien que está en paz con lo que es. Era generoso con su tiempo. Si un compañero tenía dificultades con un ejercicio de gramática o de latín, Domingo se quedaba después de clase a ayudarlo con una paciencia que no era resignación, sino verdadero interés. Era valiente de esa valentía silenciosa que no busca público, el tipo de valentía que se necesita para entrar en medio de una pelea o para decirle a un compañero más grande que lo que está haciendo está mal, o para ir a confesarse cuando sería más cómodo no hacerlo. Pero había algo más, algo que los testimonios de sus compañeros describen con más dificultad porque les falta vocabulario para nombrarlo. Cuando Domingo salía de una larga oración en la capilla, o de uno de esos momentos de concentración profunda que a veces le venían también en medio del patio, su rostro tenía un aspecto que no sabían describir bien. Como si volviera de algún lugar, dijo uno. Como si hubiera visto algo que nosotros no podíamos ver, dijo otro. Don Bosco, que lo observaba con la atención diagnóstica de quien lleva muchos años distinguiendo la piedad real de la afectada, lo llamó simpliciter contemplación, no exaltación emotiva, no neurosis religiosa, contacto real con lo real. Las historias que los testigos conservaron de aquellos 2 años en Baldoco son el tipo de historias que los hagiógrafos clásicos habrían adornado con milagros y que los hagiógrafos modernos habrían racionalizado hasta quitarles el filo. Ni una cosa ni la otra. Son historias de un muchacho que tomaba en serio lo que creía y que eso producía efectos visibles en los que lo rodeaban. Está la historia de los 2 muchachos con las piedras, que ya hemos contado. Está la historia del compañero que había llegado al oratorio huyendo de una familia que lo maltrataba y que llevaba semanas sin hablar con nadie, construyendo alrededor de sí mismo ese muro de silencio que los que han sido heridos muchas veces levantan para no ser heridos más. Domingo se sentó a su lado sin preguntar nada, sin ofrecer consejos, sin hacer lo que los adultos bien intencionados hacen cuando ven a alguien sufriendo, es decir, sin convertir el sufrimiento ajeno en una oportunidad de mostrar su propia compasión. Se sentó simplemente y estuvo ahí durante días, sin palabras, hasta que el otro empezó a hablar solo porque alguien había tenido la paciencia de esperar. Está la historia de la disputa entre 2 grupos del oratorio, una de esas rivalidades absurdas e irresistibles que se forman entre grupos de adolescentes varones y que terminan siendo más serias de lo que comenzaron. Domingo no tomó partido. Fue a los 2 grupos por separado y les preguntó a cada uno si era capaz de perdonar al otro. La pregunta en sí era un desafío, porque nadie quería decir que no, y decir que sí comprometía a hacer algo. 2 días después, los 2 grupos habían vuelto a hablarse. Está la historia de la noche en que un compañero estaba tentado de salir del oratorio para hacer algo que él mismo sabía que no debía hacer. Una de esas escapadas nocturnas que los adolescentes planean con una mezcla de excitación y mala conciencia que ellos mismos no saben bien cómo distinguir. Domingo se enteró, fue a buscarlo y no le dio una conferencia moral. Le hizo una pregunta. ¿Por qué? Nada más.
Y el compañero, años después, decía que esa sola pregunta lo había detenido, porque era la pregunta de alguien que genuinamente quería entender, no la pregunta de alguien que quería condenar. Y esa diferencia, pequeña en apariencia, era la que cambiaba todo. Don Bosco observaba estas cosas y las anotaba, no con el entusiasmo de quien descubre un prodigio espiritual, sino con la calma de quien reconoce lo que había visto desde el principio y que el tiempo está confirmando. Ese muchacho no solo era piadoso en el sentido clásico de la palabra, era un apóstol en la escala de sus posibilidades, que eran las de un adolescente de 13 años en un patio de Turín, pero apóstol al fin. Actuaba sobre los que lo rodeaban no con sermones, sino con presencia, no con mandatos, sino con preguntas, no con la autoridad de quien sabe más, sino con la autoridad más difícil y más real, la de quien vive lo que predica. En mayo de 1856, Domingo Savio hizo algo que pocos de 14 años harían. Reunió un grupo de compañeros del oratorio, 6 al principio, después más, y fundó una asociación. La llamó Compañía de la Inmaculada Concepción, eligiendo ese nombre en el mismo año en que las calles de todo el mundo católico todavía resonaban con el eco de la proclamación dogmática que Pío IX había hecho 2 años antes. El objetivo era a la vez simple y ambicioso: ser buenos ellos mismos y ayudar a los demás a ser buenos, no como una liga de virtuosos que se separa del resto para preservar su propia perfección, sino como un grupo que se pone al servicio del oratorio entero, que asume responsabilidades que los adultos suelen reservar para sí mismos, que cuida de los enfermos, que acoge a los recién llegados, que reza junto y que hace de la amistad una escuela de santidad. La idea no era de Don Bosco, era de Domingo. Y eso es importante subrayarlo, porque es tentador, cuando se habla de un santo joven formado por un santo mayor, reducir al discípulo a un simple reflejo del maestro. Domingo Savio no era el reflejo de Don Bosco. Era una persona con su propia interioridad, su propia forma de ver, su propio instinto espiritual que el oratorio había nutrido pero no creado. La Compañía de la Inmaculada fue su idea. Nació de su observación de que la santidad no es un proyecto privado, que no se puede llegar al cielo solo, que la fe que no se comunica se entibia, que el mejor modo de mantenerse fiel a una decisión es compartirla con otros que también la han tomado. Don Bosco examinó el proyecto, hizo algunas sugerencias, dio su aprobación con la misma confianza con que había dado su aprobación a todo lo que Domingo proponía. Sabía reconocer cuándo una idea venía de abajo y cuándo venía de arriba. Esta venía de arriba. Los miembros de la compañía se reunían regularmente, rezaban juntos, se corregían mutuamente con la franqueza fraternal que solo es posible entre quienes se conocen y se respetan de verdad. Asumían tareas concretas en el oratorio: ayudar en la sacristía, acompañar a los compañeros enfermos, catequizar a los más pequeños. Y tenían una regla que Domingo formuló con su característica economía de palabras: alegría siempre, el pecado nunca. Era, en esencia, la espiritualidad salesiana destilada por un adolescente en una frase. Y esa frase contenía más teología de la que aparentaba, porque poner la alegría como norma positiva no evita el pecado, sino sé alegre. Era una revolución copernicana respecto al rigorismo que impregnaba gran parte de la espiritualidad popular del 800. La santidad no como privación, sino como plenitud, no como miedo, sino como amor, no como fuga del mundo, sino como transformación del mundo desde adentro. La Compañía de la Inmaculada Concepción es hoy considerada la precursora de las asociaciones salesianas de laicos que funcionan en más de 130 países. Un hilo directo, fino como un hilo, resistente como un cable,
que conecta a un adolescente piamontés del siglo XIX con millones de jóvenes que hoy participan de movimientos que llevan el nombre y el carisma de Don Bosco por el mundo. Todo empezó en ese patio. Todo empezó con 6 muchachos que dijeron que sí a una propuesta que su compañero más alegre y más serio les hizo un día de mayo. Pero Domingo no viviría para ver lo que había plantado. Había un problema que todos notaban y nadie quería nombrar. El cuerpo de Domingo Sabio no estaba acompañando el ritmo de su alma. Había sido frágil desde niño. El clima del Piamonte, húmedo en invierno, sofocante en verano, era implacable con los pulmones débiles. Domingo caía enfermo con una regularidad que a los que lo querían comenzó a asustarles. Recuperaba, volvía al patio, volvía a los juegos, volvía a las largas horas de oración que a veces lo dejaban tan absorto que los compañeros necesitaban tocarlo en el hombro para traerlo de vuelta. Después caía de nuevo. Don Bosco intentó moderar sus penitencias. Domingo dormía poco, comía poco, sometía su cuerpo a privaciones que ese físico en particular no podía sostener. «El Señor no pide que te destruyas», le decía Don Bosco con la paciencia de quien repite una cosa sabiendo que será parcialmente ignorada. «Dios quiere misericordia, no sacrificio». Domingo escuchaba, asentía, prometía moderarse, y durante unos días lo hacía. Después la intensidad volvía, porque en él no era ascetismo voluntarista, sino la expresión natural de un interior que había elegido no dividirse, que no sabía ser en la capilla de una manera y en el patio de otra. Lo que sentía cuando rezaba era tan real, tan urgente, tan completamente suyo, que el cuerpo lo seguía sin que él se lo ordenara. No era maceración, era coherencia. El invierno de 1856 a 1857 fue particularmente duro. Los pulmones de Domingo comenzaron a dar señales que el médico del oratorio no supo ignorar. Fiebre persistente, tos que no cedía, un adelgazamiento progresivo que hacía que la ropa le quedara grande de formas que nadie quería mirar demasiado. Don Bosco, que lo conocía como pocos, veía en el rostro de su alumno algo que los médicos no sabían nombrar, pero que él sí, la marca que dejan los que se están yendo, ese extraño resplandor que algunos tienen en los últimos meses, como si la piel se volviera más transparente a medida que la vida interior se intensifica. El médico recomendó que Domingo volviera a casa, a Mondonio, al aire del campo, a los cuidados de la familia. Era el diagnóstico de quien sabía que no había cura disponible, pero quería dar a esa muerte una moldura más suave que los dormitorios colectivos de un oratorio. La tuberculosis, que así se llamaría hoy lo que entonces se llamaba pulmones débiles o afección de pecho, no tenía tratamiento en el siglo XIX. Solo espera. Domingo se fue en marzo de 1857. Salió del oratorio de Baldocco con la salud destruida y la serenidad intacta. Se despidió de sus compañeros de la Compañía de la Inmaculada, de los chicos, de su dormitorio, de los profesores que le habían enseñado latín y matemáticas y los habían visto aprender con aquella atención que hacía que enseñarle fuera un placer diferente al de enseñar a los demás. Se despidió de Don Bosco con un abrazo del que ninguno de los dos quería hablar después, porque los dos sabían lo que era. El camino de Turín a Mondonio eran pocas horas en carruaje. Domingo lo hizo sentado, mirando el paisaje piamontés que en marzo empieza a despertar. Los álamos a lo largo del Po comenzando a ponerse verdes, los campos de la llanura padana que se extienden hasta donde la vista alcanza, el cielo de ese azul particular que tiene el norte de Italia cuando el invierno se retira y la luz vuelve a tener cuerpo. No hay registro de lo que pensó durante ese viaje. Solo hay registro de lo que hizo al llegar. Saludó a su madre, agradeció a su padre por haberlo mandado a Baldocco, descansó.
El 9 de marzo de 1857, Domingo Savio murió en Mondonio en la casa familiar. Tenía 14 años y 11 meses. Los presentes, su madre, su padre, algunos vecinos, el párroco que lo había preparado para la primera comunión 7 años antes, relataron que sus últimos minutos fueron de una quietud extraña. No la quietud de la inconsciencia ni el silencio de quien ya no está, la quietud de alguien que está llegando a un lugar que reconoce. Sus últimas palabras, las últimas que se pudieron entender antes de que el sonido se volviera demasiado débil, fueron estas: «Qué cosas tan hermosas estoy viendo». 14 años, 11 meses. Eso fue todo lo que el mundo tuvo de Domingo Savio. Don Bosco no dejó que esa muerte fuera solo una muerte. Quienes lo conocían sabían que el sacerdote tenía una relación particular con los jóvenes que había perdido. No la relación del director de institución que llora a sus alumnos con el dolor profesional y medido de quien ha aprendido a administrar el duelo, sino la del padre que pierde a un hijo y que no termina de entender cómo el mundo puede seguir girando como si nada. Con Domingo, que había sido para él algo más que un alumno ejemplar, había sido una confirmación de que lo que Don Bosco hacía servía de algo, que el sistema preventivo no era teoría, sino práctica, que producía vidas reales de una calidad real. La pérdida fue de esas que no se nombran porque nombrándolas no se hacen más pequeñas. 2 años después del fallecimiento del muchacho, Don Bosco publicó una biografía de Domingo Savio que vendría a ser uno de los libros más leídos en la espiritualidad salesiana. Y lo que hace extraordinario ese libro, lo que lo separa de las hagiografías convencionales que dorado a los santos para volverlos inaproximables, es su honestidad. Don Bosco no convirtió a Domingo en un personaje de estampa. Lo dejó ser lo que era: un muchacho. Escribió sobre los juegos, sobre las carcajadas, sobre los momentos en que Domingo se equivocaba y se avergonzaba y tenía que empezar de nuevo. Escribió sobre las peleas que mediaba, sobre los amigos que cuidaba, sobre los momentos de oración intensa que desconcertaban a los adultos porque no parecían afectados. Escribió sobre la compañía de la Inmaculada con el orgullo discreto del maestro que sabe que el alumno lo superó en algo, porque Domingo había hecho algo que Don Bosco mismo no había pensado hacer: crear una estructura de apostolado laico entre los propios muchachos, confiar a los jóvenes la misión de santificarse mutuamente sin intermediarios adultos. Pero sobre todo escribió sobre la alegría. Esa alegría que era el signo más visible de Domingo y que Don Bosco consideraba la prueba más sólida de la autenticidad de su vida espiritual. Una alegría que no era superficial ni forzada. No la alegría del que sonríe porque le han enseñado que hay que sonreír, ni la alegría del que está en negación del sufrimiento. Era la alegría de quien está en paz con lo que es y con lo que hace. La alegría del que no desperdicia el presente intentando ser otra cosa. La lección central del libro, la que Don Bosco quería que sus lectores, especialmente los jóvenes lectores que llenarían los colegios salesianos que estaban naciendo por toda Europa, llevaran consigo, era simple y contundente: la santidad no es un programa de adultos serios. No es el premio de quien sobrevivió décadas suficientes para por fin acertar. Es una decisión que puede tomarse a los 7 años, una mañana de primera comunión, en el instante en que un niño escribe en un cuaderno que prefiere la muerte al pecado y descubre que esa frase no es una hipérbole dramática, sino una descripción precisa de lo que siente. El libro circuló por los colegios salesianos del mundo entero, generó vocaciones, generó conversiones, generó una generación de jóvenes que descubrieron a través de esas páginas que la santidad no está reservada para los que tienen un temperamento especial, una familia especial, unas circunstancias especiales,
que un niño de una aldea piamontesa, hijo de un herrero, sin recursos, sin conexiones, con menos de 2 años de formación espiritual formal, podía convertirse en santo. No a pesar de su edad, sino precisamente gracias a ella. Porque la infancia, cuando no está corrompida, tiene algo que los adultos suelen perder: la capacidad de tomar decisiones totales, sin la red de seguridad de las medias tintas, sin el cinismo que enseña que no se puede realmente vivir lo que se cree. Las semillas que Domingo plantó tardaron en germinar, pero cuando germinaron, el árbol que dieron excedió cualquier previsión. La Compañía de la Inmaculada Concepción, aquella pequeña asociación de 6 muchachos, fundada en un patio de Baldoco, es hoy la matriz de las asociaciones salesianas de laicos presentes en más de 130 países. La congregación salesiana que Don Bosco construyó y que Domingo habitó, animó y representó en miniatura durante sus 2 años en el oratorio, cuenta hoy con decenas de miles de miembros y alcanza a millones de jóvenes a través de colegios, centros de formación, misiones en los 5 continentes. El espíritu que Domingo vivió antes de saber que tenía un nombre es el mismo espíritu que mueve a cada salesiano que hoy trabaja en una chabola de Buenos Aires, en una escuela de Nairobi, en un taller de formación profesional en Manila o en un centro juvenil de Madrid. El Papa Pío XII beatificó a Domingo Savio en 1950. 4 años después, en 1954, lo canonizó, completando el proceso más rápido de la historia para un no mártir. El argumento teológico era preciso y desconcertante a la vez. Aquí estaba un joven que no había realizado ninguna obra extraordinaria según el estándar del mundo. Sin milagros espectaculares en vida, sin martirio, sin viajes misioneros, sin tratados escritos, apenas una vida de 14 años vivida con una coherencia entre lo que se cree y lo que se hace que avergüenza a la mayoría de los adultos que tuvieron 4 o 5 veces más tiempo. Pío XII dijo en la homilía de la canonización una frase que quedó: la santidad no depende de los años vividos, sino de la profundidad del amor. Era, en esencia, toda la teología del Evangelio de Domingo Savio condensada en una sentencia: no cantidad de tiempo, calidad de entrega; no duración, intensidad de amor. La medida de una vida no es cuánto dura, sino cuánto arde. Juan Pablo II, que había leído a Don Bosco en su juventud polaca y que tenía una devoción especial por los santos jóvenes, aquellos que demuestran que la santidad no necesita condiciones excepcionales para florecer, visitó el santuario de Domingo Savio en Mondonio durante su viaje a Italia y habló de él con esa mezcla de admiración teológica y cariño personal que tenía para los santos que lo habían acompañado en su propia formación. Para Juan Pablo II, Domingo Savio no era un caso de precocidad espiritual interesante desde el punto de vista agiológico. Era un modelo válido, urgente, necesario para la juventud de finales del siglo XX, que tenía más recursos que cualquier generación anterior y que sin embargo mostraba todos los síntomas del que tiene mucho y no sabe para qué. La respuesta de Domingo Savio a ese problema no era nueva. Era la misma que había dado 7 años en aquel cuaderno de primera comunión: mis amigos serán Jesús y María. Un programa de amistad, una jerarquía de lealtades, una decisión de a quién se le pertenece, que es al final la única pregunta que importa. Si fueras hoy a Mondonio, encontrarías un santuario donde la tumba de Domingo Savio descansa en una quietud que no es la quietud de lo olvidado, sino la de lo que no necesita ruido para existir. Los peregrinos llegan, jóvenes sobre todo, muchos de ellos estudiantes de colegios salesianos de todo el mundo que hacen ese viaje como parte de una formación que empezó en un aula y que en ese santuario recibe una dimensión que los aulas no pueden dar.
Y en Baldoco, en Turín, el patio donde Domingo corrió y rezó y levantó un crucifijo entre dos muchachos con piedras en la mano, sigue siendo un patio donde los niños juegan. Las mismas risas, el mismo ruido, la misma energía imprevisible de cuerpos jóvenes que no saben todavía que tienen un destino extraordinario. El patio es el mismo. La geometría del espacio donde Domingo fue él mismo hasta el final, completamente, sin reservas, con una unidad entre interior y exterior que los adultos suelen perder y que él nunca llegó a perder porque murió antes de que el mundo tuviera tiempo de enseñarle a dividirse. Domingo Sabio nos enseña lo que el mundo moderno más resiste en escuchar, que la santidad no es una conquista de la madurez, no es el premio de quien sobrevivió suficientes décadas para finalmente acertar. Es una decisión que puede tomarse a los 7 años, que puede vivirse con alegría auténtica, que no requiere condiciones excepcionales, sino únicamente la voluntad de no dividirse, de ser por fuera lo que se es por dentro, de hacer lo que se dice que se cree, de amar con los hechos y no solo con las palabras, que la vida corta puede ser más completa que una vida larga malgastada. Que el cielo no es la recompensa por la cantidad de tiempo pasado, es la consecuencia natural de la calidad de amor invertido. Y que a veces, para detener una guerra entre dos muchachos con piedras en la mano, basta un crucifijo levantado sin vergüenza y una voz que no tiembla. San Domingo Sabio, muchacho de Baldoco, discípulo de Juan Bosco, apóstol con 14 años, ruega por nosotros. Ruega por los jóvenes que no saben que la santidad es posible para ellos. Ruega por los que eligen la alegría cuando el mundo espera que elijan la tristeza. Ruega por los que toman decisiones totales en un tiempo que solo enseña a negociar las medias tintas. Y enséñanos que las resoluciones más simples, las que caben en el cuaderno de un niño de 7 años, son a veces las que cambian todo.